minutos vamos a hablar de política porque tras la inscripción de las listas parlamentarias se han desencadenado una multiplicidad de hechos que, por ejemplo, han terminado con el ajuste de gabinete el día de hoy, la tarde de hoy. Bueno, de eso, de las candidaturas, de cómo queda el gobierno a partir de ahora, vamos a conversar con el analista Pepe Out, además panelista de Tolerancia Cero. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros cruzando la ciudad, además en esta tarde de lluvia. Sí, bienvenido. Vámonos a lo del cambio de gabinete. ¿Te pareció una decisión acertada pasar la cuenta al Partido Regionalista Verde Social sacando a su ministro? No, para nada. Para nada. No tiene precedente que tú castigues a un partido por hacer uso de sus prerrogativas. No hay nada más propio de la política partidaria que las decisiones electorales. Tú podrías sacar a un gobierno o castigar a un partido porque votó en contra de una ley que era muy importante para ti. Pero aquí han votado en contra de los estados de excepción, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional por leyes impulsadas por el gobierno que eran importantes, en fin, y no ha pasado nada. En cambio, para una decisión privativa de los partidos, que son los pactos electorales, yo creo que es una reacción completamente desproporcionada. ¿Cómo la calificas? Porque es una decisión del presidente. Sí, la califico como una decisión desproporcionada y como un gesto de autoritarismo, fíjate, porque no corresponde obligar a los partidos a obedecer en decisiones que les corresponden a ellos, a sus consejos generales, y por supuesto cada partido defiende su interés, uno puede compartir o no y tener apreciaciones sobre la decisión que tomó el Frente Regionalista, la Federación Regionalista Verde Social, pero no puede inmiscuirse en esa decisión. Yo recuerdo, yo era presidente del PPD cuando decidimos hacer 2 listas de concejales y el gobierno no estaba de acuerdo. Michelle Bachelet incluso convocó a todos los expresidentes para tratar de impedirlo, pero jamás se le habría ocurrido hacer represalias o sacar a un ministro por una decisión que era propia de la política. Distinto es cuando tú agredes al gobierno, como lo hizo el presidente del PPD, Girardi, con un ataúd frente a la moneda. Por supuesto, eso era un ataque directo al gobierno. Claro, y ahí fue inmediatamente una respuesta del presidente Lagos que, bueno, después ha tenido otras consecuencias. Por supuesto. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que crees tú va a tener esta decisión del presidente Boric? Pues yo creo que perjudica la campaña de Janet Jara sin duda alguna, porque daña lo que antes se llamaba ciúticamente el affecto societatis, ¿ah? Es decir, las ganas de estar ahí detrás apoyando. El ministro Valenzuela estaba muy bien evaluado por el gabinete. De hecho, llamó mucho la atención las palabras que le dedicó el presidente Boric a su trabajo, el abrazo cómplice que se dieron con apretón de manos, de brazos, de codos. Lo que deja en evidencia que no se trataba de una cuestión personal, sino que de un castigo institucional. Y ahora, además, Esteban Valenzuela se va a trabajar también, parte de su tiempo dice que se lo va a dedicar a la campaña de Janet Jara. Por lo tanto, es bien... Sí, ahora debe haber muchos ministros arrepentidos, pero sobre todo Esteban Valenzuela, que estuvo a punto de tomar la decisión en noviembre pasado de presentarse, de abandonar el gobierno para presentarse de candidato al Parlamento. Pero y el presidente le pidió que se quedara. Y francamente, para después recibir esta sanción a su partido, a mí me parece completamente improcedente. ¿Cómo queda el gabinete de Gabriel Boric con este cambio? Bueno, porque además genera o propicia la oportunidad para que saliera Mario Marcel, que hacía tiempo venía conversando esta decisión con el presidente por motivos personales. Sale por esta razón Esteban Valenzuela, pero también sale el ministro que hasta ahora era el ministro más fuerte que tiene el gobierno del presidente Boric. De hecho, las palabras que le ofreció el presidente Boric a Mario Marcel son comparables con, no sé, las palabras que le dedicó a Carolina Toá o Janet Jara. ¿Cómo queda el gobierno? Bueno, merecidas palabras, porque en verdad cuesta imaginar lo que habría sido el gobierno sin la columna vertebral del ministro de Hacienda y la ministra del Interior. ¿Ah?
Es decir, claramente le dieron la consistencia que necesitaba al gobierno, la confianza de los actores económicos, en fin, la atención sobre la responsabilidad fiscal. Y yo me cuesta imaginar lo que habría sido el gobierno sin Mario Marcelli, por lo tanto no sobran las palabras de elogio y de agradecimiento del presidente Boric a él. Ahora, que ocurra ahora, quedando poco más de 6 meses, es malo para el gobierno porque da la sensación de abandono del barco. O sea, pato inválido, ya no cojo. Claro, ya no es cojo. Y sobre todo, fíjate que normalmente a los presidentes y a los gobiernos se les empieza a valorar cuando la atención política se desplaza hacia el futuro. Y por lo tanto la gente tiende a mirar con mayor indulgencia. Y por eso todos los presidentes empiezan a subir el último semestre, el último año en realidad, y al presidente Boris todavía no le ocurre. Y por supuesto estos abandonos no contribuyen a que le ocurra. Y claramente si hay elementos de valoración son los que logró Mario Marcel, que él decía, logré contener el gasto y terminar un año como el que vamos a terminar, con un gasto de un 2%, que es el menor en 17 años, que es un logro bien consistente en esa materia. Hay otras que quedaron pendientes sin duda. Sí, y con un crecimiento que parece que lleva despuntar, digamos. Hace mirar avisorar en el horizonte la posibilidad de recuperación económica, que es clave, entre paréntesis, para la elección. Así es. Evidentemente la elección que viene se va a jugar en el campo de la seguridad y de la recuperación económica. Y por lo tanto, si empieza a haber señales de contención o retroceso de la ola de inseguridad por un lado y recuperación económica, el problema es que el empleo no ha cedido, el desempleo no ha cedido, y al revés, en verdad, las cifras de desempleo claro, debiera ir de la mano con el crecimiento. Altas. Lo que pasa es que normalmente funcionan asociados, pero como dicen los militares, con espoleta retardada. Con desfase. Siempre claro. 6 meses después empieza a tener impacto en el empleo, la recuperación del crecimiento económico. Ya, ¿y cómo ves desde esa perspectiva los candidatos presidenciales que están puntando? José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara. Parisi, no sabemos dónde poner más bien a Parisi, si antes de Evelyn Matei o después. Bueno, todo indica que, como ocurre en todas las elecciones presidenciales, las cosas tienden finalmente a ser una pelea de dos. Aunque haya 10 candidatos, el elector empieza a mirar esto siempre como una carrera hípica y a apostar a los caballos ganadores, porque la determinación del voto siempre tiene un componente de yo me identifico contigo, con tus propuestas, con tu trayectoria, pero el otro componente es tú eres el mejor para ganarle a quien yo detesto. Y eso hace que, por ejemplo, la primaria que era 3 bandas, terminó convertida en una pelea a 2 bandas entre Jara y Toá. La elección anterior, donde había también muchos candidatos, terminó convirtiéndose en una elección entre Boric y Kast. Fíjate que entre el segundo, que fue Boric, 25,8% de los votos, y el tercero, que fue Parisi, 12,8%. O sea, hay mucha distancia. Y lo más probable es que ocurra lo mismo ahora. Y lo que está en juego es si la posición de... Yo creo que Jara tiene garantizado su pasaje a segunda vuelta, porque tiene libre su flanco izquierdo, digamos, aparte de Artés, que en realidad no representa una amenaza real. No hay candidaturas a su izquierda, como por ejemplo podría haber habido presumiblemente si hubiera ganado toda la primaria. Habría habido seguramente la candidatura del gobernador regional. ¿Y cuánto pesa Marco Enrique Minami hoy, Eduardo Artés? Bueno, Artés sacó 0,5 la primera vez, sacó 1,5 la segunda. Yo creo que su techo anda por el 2%, porque son muy pocos los chilenos que se identifican con esa propuesta tan antigua, tan desfasada de la realidad, y Marco... tan solidaria con Madú, en fin. Claro. Y Marco Enrique es siempre un enigma. Él marca hoy día 1% las encuestas, pero él tiene un desempeño en debates y en entrevistas que es excepcional.
Bueno, ¿ah? Y por lo falta el tanto, despliegue de los candidatos. él de todas maneras va, creo yo, estar sobre 5% de los votos, pero no creo que solo pueda competir con la banda ancha de respaldos que tiene Janet Jara desde el PC hasta la democracia cristiana. Es más bien pensando que pudiera sumar Harald después, una vez que, como tú dices, sea ella la que pasa también a segunda vuelta. Claro, lógicamente un electorado que podría estar más susceptible de votar por Jara que por Kast o Matei en la segunda vuelta. Ya, y en esa perspectiva, Janet Jara ha estado bastante sola respondiendo ella todo con candidatos de oposición que son bastante más y la tienen ahí como flanco. Se ha equivocado. ¿Cómo has visto el desempeño de Janet Jara durante este último tiempo con esta mochila que tiene el Partido Comunista? Bueno, ya ha retrocedido levemente, creo, porque la magnitud de su triunfo hizo que rápidamente ella captara casi la totalidad del voto pro gobierno. Pero está ahí, y la dificultad para traspasar la barrera del elector pro gobierno es muy grande. Y es muy grande no tanto por su condición de comunista, como por su condición de continuidad del gobierno que tiene 1/3 de apoyo y 2/3 de rechazo. Uh-huh. Y luego, por supuesto, el Partido Comunista no juega a favor de la candidatura, al contrario. ¿Ah? Piensa tú el último dato, la proclamación de Jadwe, su principal rival, ¿ah? Como candidato a diputado. ¿Qué margen tiene ahí Janet Jara? ¿Qué margen? Bueno, poco margen. Ha mostrado carácter, sí. Ha mostrado carácter. ¿Ah? Para destituir a Fernando Carmona, hijo del presidente del partido, para enviar a Jadwe a defenderse judicialmente en lugar de tener un protagonismo político, para diferenciarse nítidamente de las posiciones del partido respecto de Venezuela. En fin, ha tenido carácter. Sin embargo, creo que le juega muy en contra el comportamiento de los parlamentarios comunistas en los temas cruciales de la elección próxima, que son seguridad y crecimiento. Ya, Creo, por ejemplo, la presentación al Tribunal Constitucional contra la ley de permisología, francamente es inentendible porque es algo en lo que se jugó el gobierno y obviamente está en el programa de Jara, tiene que tener respuesta para el tema de seguridad, para el tema de migración, para el tema de crecimiento, y esas señales contradictorias de su bloque, no es solo el Partido Comunista, digámoslo, la perjudican. Por cierto, ahora parece que estos días fueran más largos, porque la campaña le quedan 90 menos días, de 90 días. Menos de 90 días, y cada cosa puede convertirse en un error fatal en el último tramo. ¿Cómo has visto, por ejemplo, ya la campaña de Evelyn Matei? Llegó Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matei como el encargado estratégico de la campaña. Y ayer, sentado exactamente donde tú estás, cuando yo le pregunto por qué hay que votar por Evelyn Matei y no José Antonio Kast, responde solo, porque ni siquiera fue una pregunta mía, y se va a lo que se llegó después del gobierno militar o dictatorial, dice, porque no fue una dictadura, se enredó solo, llegó solo a definir que el gobierno de Augusto Pinochet no había sido una dictadura. Ese es un error gravísimo que tuvo que salir a enmendar rápidamente a través de las cuentas sociales, del que esperamos la candidata Evelyn Matei se refiera, porque ella misma había cerrado ese flanco que ella misma había abierto en este programa en Radio Agricultura, y lo reabre su encargado estratégico. Sí. Bueno, se supone que llegaron Sutil y Coloma a una especie de cinturón de protección de la candidatura para que no se desviara de su objetivo, de su planificación estratégica, que había sido el problema previo. Matei hace algunos meses era identificada al centro respecto de Kast, pero los errores respecto del juicio en relación a las muertes hechos en la Radio Agricultura,
Ningún candidato a presidente va a un programa de 2 horas con Chicho Irane, porque uno sabe Un cómo riesgo entra gigante, y claro. tú no sabes cómo sales. Y los candidatos presidenciales no pueden improvisar, tienen que tener un guión muy preciso. Eso es lo que ha sido la fortaleza de Kast en relación a Matei. Habla exactamente lo que ha definido su equipo hable. ¿Ah? Bueno, de hecho es muy difícil pedir incluso entrevistas con voceros Por supuesto, del yo sé partido que no porque hay nunca tolerancia cero, por por ejemplo. ejemplo, ¿Ah? eh, a- Obvio. bueno, y a otros programas también, porque no sale de ese discurso de la economía, de la migración, de la seguridad. Lógico, porque él tuvo la experiencia de 2021. Ya, pero por ¿Ah? ejemplo, quedan estos 90 días en que van a tener que hablar de otras cosas. Por ejemplo, en su ya programa o en el programa de Republicanos está con terminar con muchos gastos innecesarios, entre ellos programas que se identifiquen ideológicamente. Y ahí caben muchísimas cosas. Puede ser digamos, no lo quiero calificar, pero lo que hace Milei al terminar con, Claro, con una organizaciones especie de regresión ideologizadas. autoritaria, digamos, que es Claro. que es Y lo que eso lo va a tener complicó, que es lo que lo salir a hizo, responder ahora. es lo que lo hizo perder, parte importante de lo que lo hizo perder en la elección de 2021. ¿Ah? Piensa tú que mientras Gabriel Boric anunciaba un gobierno feminista, él anunciaba el término, la Del Ministerio de la eliminación del Mujer. Ministerio de la Mujer. ¿Ah? Mientras Boric comprometía el aborto libre, él comprometía la reversión del aborto en 3 causales. Pero yo creo que él, su equipo, digamos, tuvo el acierto de representar su gobierno como un gobierno de emergencia. Y esa chiva, digamos, esa excusa, le permite concentrarse, creo yo que es la justificación, para concentrarse en crecimiento económico, migración y seguridad, y por supuesto eficientar al Estado, y no en las querellas divisorias, digamos, que Ya, son pero las por ejemplo, de hasta el los año temas pasado valóricos, él en fin. era presidente de esta conferencia política de acción conservadora, que a nivel mundial tiene a líderes como Orbán, Claro. y él recorría distintos países precisamente dando la voz a esa organización. Hay un podcast que se llama La Familia Correcta, donde es un podcast de español que describe cuáles son los valores de la familia tradicional. Y Y el seguramente primer pusieron como entrevistado emblema, es José Antonio a Cast. José Antonio Caz, su pareja y su esposa y sus Claro. numerosos hijos. Y ahí, esto, o sea, es un pasado que es el año pasado y este año, por lo tanto, ¿puede él desligarse tanto de eso? Bueno, lo va a hacer, sin duda. Yo no he visto a José Antonio Caz en estos 2 años ejercer ese liderazgo internacional aquí, en Chile. Claro. Ni siquiera lo he visto comprometiéndose públicamente con Trump ni con Milei aquí, pudiendo haberlo hecho. Ha tenido la tentación porque Milei ganó la elección, Trump ganó la suya. Fue a visitar las cárceles Él ha de sido muy Bukele. distante, pero Bukele es el gobernante más popular en todas las encuestas en Chile. Pero ni siquiera, digamos, se distanció de él a propósito de las veleidades de Bukele, Bukele con el cambio con constitucional. su cambio constitucional para la reelección indefinida. O sea, yo creo que la ventaja de Kast hasta ahora ha sido su disciplina táctica de ceñirse estrictamente a un diseño estratégico rigurosamente definido. Pero va a Por tener que contraste contrastar, con lo que ha pasado con Matei. Claro, va a tener que salir al pizarrón. Yo creo que no va a salir. No va a salir. Cuando le pregunten qué va a hacer con el aborto en 3 causales, va a decir No, sí, ya nada lo porque tiene. ya es ley. Cuando le pregunten sobre la ley de género y todo eso, nada porque ya es ley. Claro, Esa es una pero ventaja, va a entre cerrar paréntesis. distintos programas, por ejemplo. Va a decir, por supuesto, en el aborto, va a decir que es contrario al aborto en 3 causales, todos conocen mi opinión, perdón, el aborto general, todos conocen mi opinión sobre el aborto, pero es ley y yo voy a respetar las leyes. Pero, por ejemplo, todos los programas de género y de diversidad sexual no van a tener presupuesto. Bueno, no lo sé, no tengo idea. Pero lo que te estoy diciendo es que me imagino yo que va a intentar concentrarse
hasta ahora lo ha hecho y disciplinadamente Sí. en las 4 principales prioridades y va a tratar diciendo que las otras no son prioridades. Por supuesto, la oposición, digamos, el gobierno y las fuerzas de gobierno van a tratar de meterlo dentro de eso. En la medida que se meta, por supuesto, pierde posición, porque los temas, fíjate que es cierto que la sociedad se ha corrido hacia la demanda de orden. Pasó desde una demanda de cambio completamente desestimada, la sociedad estaba desestimada en favor del cambio cuando ganó Boric, ahora está desestimada en favor del orden. Y eso es lo que explica el predominio de los candidatos de derecha sobre los candidatos de izquierda. No podemos Porque la decir izquierda no tiene respuesta todavía creíble frente a la ciudadanía para enfrentar el orden y el crecimiento. Por Pepe, eso es que la derecha tiene ventaja. ¿cómo ves a Evelyn Matei? Bueno, la vi encaminándose a ser presidenta y la vi sacrificando esa opción al negarse a hacer primarias. Creo que ese fue el quiebre que cambió completamente. ¿Pero se negó o no pudo? La situación. No, se negó. Lo último fue una improvisación completa y ridícula de la última semana que trataron La de de armar Chaguán. una primaria. Pero tú tienes, con 6 meses de antelación, tenías la decisión de hacer la primaria posible. ¿Y cuál era la primaria posible? Con Rincón y Carter. Y se negaron a hacer eso. Te aseguro que si hubiera estado Longueira a cargo de la UDI, habría inscrito al Partido Demócrata en las 3 regiones que le faltaban para que Rincón pudiera ser candidata. Y de esa primaria habría surgido, evidentemente, ganadora Matei. Habría estado entre mayo, junio, julio, justamente los meses que fueron de su caída, en la palestra, habría estado en la franja, habría estado en la campaña legal, frente a frente al oficialismo, por lo tanto... Porque es mayo cuando empieza a caer. Obvio, Claro. obvio. Y todo esto además, mientras ella en primaria, con Kast haciendo su camino a Santiago de Compostela por los pueblos pequeños de Chile. Y claro, dejaron pasar esa oportunidad. Y las oportunidades son como las ventanas, se mantienen abiertas solo en un determinado momento. Y creo que es muy posible que sea demasiado tarde para remontar. Mira, cuando las encuestas cambia una tendencia, encuesta que cambió, no es tan fácil que vuelvan a cambiar en un tiempo limitado. Por supuesto hay muchas cáscaras de plátano en el suelo y pueden haber tropiezos importantes. Hasta ahora casi no ha tenido tropiezos el candidato Kast, que tiene, digamos, mucha sangre fría y templanza, y tiene hoy día un núcleo estratégico, de diseño estratégico, la combinación Valenzuela-Esquella, que no tuvo en la elección pasada. al que catalogaron de sicario dentro de, bueno, no sé quién, pero fue alguien del comando de Matei. Ahora, pensando en lo que ha originado todos estos movimientos de esta semana, que es la inscripción de las candidaturas, ¿cómo viste que quedaron los bloques conformados pensando en que lo que se juega también es un congreso que no sabemos cómo va a quedar? Sí, mira, hoy día la oposición actual tiene mayoría en el Senado, ¿no es cierto? 27-23 salió empatado salió empatado, pero el desplazamiento de Rincón y Walker hacia la oposición, producto justamente del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, hizo que pasara la mayoría a la oposición. Y yo acabo de terminar mi visión preliminar, digamos, de las listas y de los contextos, y es bien probable que eso se mantenga o se amplíe levemente. En la Cámara es más difícil hoy día, además todavía no termino de bucear en las infinitas candidaturas, pero lo que sí te puedo decir es que primero se equilibró el factor dispersión electoral, porque aparecía una oposición dispersa y un oficialismo muy unido. Y bueno, eso no va a ser así. Primero porque hay 2 listas, una grande por supuesto y una menos grande o más pequeña, que es la que organizó pero por Frente último Regionalista conversan Verde entre Social. ellos. Sí, por supuesto. No hay candidatos senatoriales en algunas regiones importantes como Valparaíso, pero hay candidatos senatoriales en el Maule,
donde eso podría terminar produciendo Bueno, el Maule se ha convertido un 4-1, en el Valparaíso un 4-1 antiguo. a favor de la actual oposición, en lugar del 3-2 original. Hoy día es 4-1 porque Rincón se desplazó, pero era 3-2 a la salida de la elección, y eso podría ser un 4-1. O la candidatura de Rosa Catrileo, independiente en la Araucanía, podría contribuir a que en lugar del 3-2 actual fuera 4-1. Sobre todo porque el republicano reforzó su lista con el desembarco de Carter, que es aprobado, que es buen candidato, y entonces podrían sacar. Tú sabes que cuando se eligen 5 y hay 3 listas, basta llegar primero y segundo para tener 2. Y la tercera lista se queda con solo 1. Entonces el oficialismo tiene que pelear para ganarle o a Chile Vamos o a los republicanos en una región donde sacó 26% el apruebo. Ya, por eso se ha castigado el Frente Regionalista Verde Social. Ahora, la lista del Frente Regionalista no es una lista improvisada. Pese a Calisto. No. Bueno, eso es una improvisación, por supuesto. Calisto, en el fondo, lo que hizo fue arroparse un poco para no competir contra 3 candidatos que sumaran sus votos. Y por eso que se metió dentro de una lista. Pero cuando tú miras los equipos de candidatos a diputados de Mulet, yo diría que pueden perfectamente elegir 10 diputados. Y en esa medida, claro, aportan. Pero en el Maule, ahora, si no hubiera estado la lista, Naranjo habría ido como independiente. Claro, y por lo tanto habría tenido el mismo efecto. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que en una de esas, el hecho de estar en una lista con otros 5 candidatos le da la votación suficiente para entrar. Y si logra entrar, va a haber 2. Ahí pudiera mantener los 2. Pero para entrar necesita aproximarse al 15%. Si se queda más cerca del 10%, no entra. Ya, los números contigo, siempre, Pepe Out. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando esta intensa semana política. Por supuesto, nos quedan 3 meses de alto impacto todavía, así que vamos a seguir conversando y, por cierto, te vamos a seguir viendo en Tolerancia Cero los días lunes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.